Hola a todos, bienvenidos al curso de Química Analítica Cuantitativa que corresponde a la carrera de Ingeniería Química del Departamento de Química. Oficialmente la materia se denomina Química Analítica Cuantitativa y en el semestre son 120 horas las que se debería llevar a cabo el estudio. Y hay algunas materias, por ejemplo, que se requiere de conocimiento, ¿no? Química inorgánica, por ejemplo, el tema de la nomenclatura, físico-química, entender muy bien algunos procesos, entalpías, calores, química orgánica en el tema de cuán soluble o insoluble, en qué medio, polar, apolar, etcétera, ¿no? Mi nombre es Wilson Aguilar y pues soy el docente de esta materia. Bienvenidos. ¿Qué vamos a tener como contenido? Vamos a revisar 8 unidades y dentro de las unidades tenemos el análisis químico y algunos conceptos básicos. La segunda, pruebas estadísticas y análisis de errores. La tercera, métodos gravimétricos de análisis. Y una cuarta unidad que es un repaso de la solubilidad de precipitados y las valoraciones de precipitación. Hay que entender que después de estas 4 unidades se viene el primer parcial. La unidad 5, 6, 7 y 8 corresponden para el segundo parcial, ¿no? Que son valorizaciones de neutralización, las valorizaciones de formación de complejos, un poquito sobre la teoría de las valorizaciones óxido-reducción, que es un repaso de lo que habíamos aprendido en físico-química, y vamos a tener en sí las aplicaciones de estas valoraciones. Como hemos dicho previamente, de ahí viene el segundo parcial. Y obviamente si aprobamos en la sumatoria del primer parcial y el segundo parcial dividido entre 2, es historia la materia. De lo contrario tenemos nuestro examen final, donde incluye todo el avance de la materia. No olvidemos que esa es nuestra condición. Vamos a hacer el texto base, el clásico y conocidísimo Química Analítica de Skoog, y vamos a tener alguna bibliografía complementaria. Ojo que no es necesario que estén desquiciándose por conseguir esta bibliografía, simplemente lo menciono, son algunos libros en inglés que nos van a dar tal vez algunos ejemplos muy particulares, o bien se nos va a mencionar alguna ecuación o algo específico que nos puede ser útil en el desarrollo de la materia. Arrancamos con la unidad 1, análisis químico y algunos conceptos básicos. Solo para caer en cuenta toda la coordinación de lo que son el avance de materia. Lo que es el avance de materia lo vamos a hacer mediante el grupo de WhatsApp. Y arranquemos. Muchos de los conceptos que vamos a revisar, algunos son conocidos, pero otros son nuevos. Y los que son nuevos, hagamos el esfuerzo de entenderlos y de que quede bastante fijo en nuestra mente, porque van a ser términos recurrentes durante nuestra vida profesional y durante esta materia. Química analítica. ¿Qué es la química analítica? Y pues es la ciencia de la medición que separa, identifica y cuantifica los componentes de una muestra, ¿no? Y para llegar a alcanzar ese objetivo se requiere de algunos instrumentos, ¿no? O bien métodos que permiten determinar, cuantificar, etc. Y hay un concepto muy relacionado con respecto a la química analítica y es el análisis químico, que es la parte práctica de la química analítica, que aplica los métodos de análisis para resolver problemas. Entonces, si bien tenemos el macro de la química analítica, donde están ecuaciones, están fundamentos, conceptos, tanto teóricos como prácticos, de cómo resolver alguna situación en particular. El análisis químico ya de por sí es como que aterriza todo eso. ¿Qué hacemos cuando tenemos una muestra? Como hemos mencionado, el análisis químico
nos va a ayudar a determinar algo, ¿no? Y puede ser cualitativo y cuantitativo. De por sí esto nos da una idea, ¿no? Cualitativo. O sea, simplemente nos va a identificar qué especies o qué componentes tenemos en una muestra. Mientras que un análisis cuantitativo nos va a decir la cantidad, ¿no? Entonces, siempre que tengamos estos dos conceptos, cualitativo, identificar quién es, cuantitativo, cuánto es. Por ejemplo, si tenemos una muestra de sangre, lo clásico es cuando vamos al laboratorio a dejar nuestra muestra de sangre, el médico que nos ha atendido puede ser una revisión general o quizás estamos con alguna enfermedad, nos pide de forma específica algunos componentes, ¿no? En la sangre. Nos dice cuánto está la glucosa para ver si es que si tenemos algún problema en el tema de diabetes. A veces a veces le interesa mirar, mejor dicho, el hierro para ver si es que tiene anemia la persona, o los triglicéridos, el colesterol, para ver cómo está, si tiene colesterol bueno, malo, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, el cualitativo simplemente nos va a identificar quiénes, ¿no? Y obviamente en la sangre vamos a encontrar estos componentes. Pero de nada le sirve al médico saber qué es lo que tiene la sangre de forma general. Le interesa al médico saber cuánto es tu valor de glucosa, cuánto es el valor de colesterol. Y en función a eso, ver si existe alguna anomalía en nuestro funcionamiento. Puede ser el páncreas, puede ser el hígado, quizás algún tema circulatorio, etcétera, ¿no? Fíjense el ácido úrico, que usualmente cuando uno tiene valores elevados de ácido úrico tenemos problemas de gota, ¿no? Y esto es en las articulaciones. Entonces, el análisis cuantitativo se preocupará, ¿no? de determinar los valores que tenemos en la sangre, ¿no? Y ahí están algunas unidades que deberían ser familiares para nosotros, ¿no? Miligramos por decilitro, por ejemplo, gramos o microgramos o miligramos, ¿no? Entonces, esos términos son expresados en función de una concentración, ¿no? Y nos está diciendo cuánto hay de ese componente en una cierta porción, ¿no? Cuando pensamos en la importancia de esta química analítica, tiene una variedad de aplicaciones, ¿no? Desde lo que es la misma química, donde estamos involucrados, y también puede ser desde la física, la ingeniería, de las distintas ingenierías, civil, eléctrica, mecánica, medicina, ciencias de materiales, ciencias sociales. Fíjense que en el tema forense, muchas veces los que son fanáticos de la serie CSI New York o los CSI, debe ver que se usa de equipos y una tecnología para poder encontrar rastro, ¿no? De cabello, tejido, y gracias a aquello pueden determinar, ¿no? Muchas veces los vestigios de pólvora, ¿no? Entonces, ¿hace cuánto fue? ¿Hubo combustión? ¿No hubo combustión? Etcétera, ¿no? Agricultura, agronomía, ciencias ambientales, también el tema de la geología y la misma biología, ¿no? Entonces, la aplicación de la química analítica es amplia y de ahí la importancia de esta materia para nosotros. Si podemos comprender el rol que tiene en las distintas ciencias, pues le vamos a poner mucho empeño a esta materia. A ver, algunos conceptos que aparecen en el análisis químico. Creo que todos estamos familiarizados con la muestra, ¿no? La muestra es una parte representativa de la materia objeto de análisis, ¿no? Como mencionamos la sangre, ¿no? Nuestra muestra va a ser lo que nos vayan a sacar, ¿no? Muchas veces la enfermera viene con una jeringa y pues extrae unos 5, 7 mililitros, dependiendo qué análisis va a realizar, y nos toma una muestra, ¿no? Y de esa muestra no agarra y usa toda. Solo para un cierto análisis, para un estudio, va a tomar una alícuota, que es una fracción o porción de muestra, ¿no? Entonces, para ello va a identificar un analito, que es la especie química objeto del análisis. O sea, ¿qué voy a determinar de esa alícuota, ¿no?
También hay el término de matriz de la muestra, que son las especies químicas que acompañan al analito en la muestra, ¿no? O sea, aparte de lo que nos interesa, hay algo más, y ese algo más es esa matriz de la muestra. También tenemos la técnica analítica, que va a ser el medio empleado para obtener información sobre el analito, ¿no? No es la misma técnica analítica para trabajar con, por decir, metal o no metal. Cada una tiene una técnica especial. Y obviamente el método analítico va a ser la secuencia de operaciones y técnicas aplicadas para el análisis de la muestra, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo en lo que mencionábamos del análisis de la glucosa en la sangre. La muestra va a ser la sangre. El analito, el objetivo a determinar, o el objeto, mejor dicho, a determinar es la glucosa. Y en la sangre también hay varios componentes, ¿no? Entonces nuestra matriz va a ser las proteínas, sales minerales, colesterol y otros componentes que podían estar, ¿no? Como mencionamos, ácido úrico y otros, ¿no? La técnica analítica va a ser la espectrofotometría de absorción molecular visible. Esa es la que han definido los laboratorios. Y el método analítico implica desde la toma de muestra hasta la observación del resultado final. Fíjense que este método analítico arranca desde el momento en que nos estamos sentando, estiramos nuestro brazo y obviamente nos ponen, ¿no?, una liga, y esa técnica que se tiene desde recoger la muestra debe estar incluido en nuestro método analítico. Aquí hay otros conceptos importantes que vamos a escuchar cuando hablamos de análisis químico. Y es que a veces puede presentarse un interferente. ¿Qué es este interferente? Es una especie química distinta del analito que aumenta o disminuye la respuesta del analito bajo el método aplicado, ¿no? Entonces, cuando tenemos que determinar la dureza del agua, por ejemplo, el término de dureza hay que entender que es la concentración de iones calcio y magnesio presentes en el agua, ¿no? Y eso creo que de alguna forma estamos muy familiarizados. Cuando miramos nuestra caldera, existe una capa muchas veces, ¿no? Incluso en los termos a veces que se usan bastante, hay una capa sólida, así como una costra, ¿no? Medio de color blanco, color crema. Y es la presencia de estas sales de calcio, ¿no? Calcio y magnesio, carbonato de calcio y de magnesio. Entonces, para realizar la determinación de cuán dura es esta agua, y este tema de dureza es bien fundamental, ¿no? En las tuberías de las industrias que transportan agua, llega a ser un serio problema, ¿no? Porque si bien se deposita, como hemos visto en nuestra caldera, así se deposita en el interior de la tubería, y a medida que pasa el tiempo, esta tubería va a ir reduciendo su diámetro, ¿no? Por estos depósitos de calcio. Y por tanto, ¿qué va a ocurrir? Si queremos transportar un fluido de un punto a otro, y para ello se utilizaba una bomba, si antes el diámetro, voy a inventarme, fuera 1 pulgada, requería un cierto esfuerzo para mover desde un lugar a otro mediante esa bomba. Pero, ¿qué ocurre cuando se empieza a taponear? Si reduce a la mitad el esfuerzo que hará la bomba, tendrá que ser el doble, ¿verdad? Aproximadamente, ¿no? Estamos haciendo a muy grosso modo este ejemplo. Pero fíjense que tendremos que cuidar aquello. Entonces, de ahí la importancia de determinar la dureza del agua en estos tipos de transferencia de fluidos, ¿no? Entonces, cuando se quiere determinar esta presencia de calcio, uno de los métodos es la valoración con EDTA. Lo vamos a mirar eso a más detalle, vamos a recordar cómo hacer estos cálculos. Se lo vio algo en equilibrios, ahora vamos a profundizar mucho más, ¿no? Entonces, en la materia de equilibrios en disolución, cuando me refiero a equilibrios. Entonces, el aluminio muchas veces aparece como un interferente. Puede haber otros metales como el zinc, cobre, más 2, que también pueden ser otros interferentes, ¿no? Entonces, en vez de medir la cantidad de calcio y magnesio, pues se pueden colar algo de iones aluminio o de otro metal, y el valor que registremos va a ser completamente distinto de lo que realmente hay de calcio y magnesio en nuestra muestra. También hay otro concepto llamado el enmascaramiento, que es prácticamente la transformación del interferente en otra especie química que no es detectada con la técnica analítica, ¿no? Entonces,
Lo que se hace es, por ejemplo, ese aluminio que nos estaba molestando, se lo hace reaccionar con algún ion o con alguna molécula, con tal de que en la forma nueva en la que se encuentra ya no va a reaccionar frente al EDTA. Fíjense, si tuviéramos una sal de iones aluminio en presencia de iones oxidrilo, esta va a precipitar formando el hidróxido de aluminio. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que los iones calcio y magnesio, si no son sensibles a la presencia de los iones oxidrilo, simplemente ellos van a ser los que van a interactuar con el EDTA y podremos tener el valor correcto de la dureza del agua. También tenemos el tema de disolución estándar, que es una solución que contiene analito en concentración exactamente conocido, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Y es que si en algún momento queremos comparar una solución desconocida de una cierta concentración, necesitamos tener alguna muestra en la cual la concentración sea conocida para hacer una referencia, ¿no? Usualmente, si queremos comparar la altura de cada uno de nosotros, tenemos el flexómetro o un metro, ¿no? Entonces eso nos va a permitir hacer la medición. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos comparando la cantidad de centímetros con respecto a una medida definida, que llega a ser el metro o el centímetro, ¿no? Entonces es un efecto de comparación. Es lo mismo en esta disolución estándar, ¿no? Es la referencia en la cual vamos a utilizar. Y hay una curva de calibrado. ¿Qué es esta curva de calibrado? Es una gráfica que presenta la señal analítica monitorizada frente a la concentración del analito. Más adelante vamos a ver un poquito más de esto, pero en resumen podríamos decir que es cómo varía nuestra concentración de analito frente a una señal de alguna técnica, ¿no? Hay distintas técnicas y eso les voy a dejar como tarea más adelante para que podamos ver un par de técnicas respecto a aquello. ¿Cuál es la clasificación de los métodos de análisis químico? Hay métodos clásicos, ¿no?, que se basan en propiedades químicas de los analitos. Por ejemplo, puede ser la volumetría o la gravimetría. Algunos pueden ser en los métodos instrumentales en los que se basan en propiedades químico-físicas de los analitos. Puede ser según las propiedades, según alguna propiedad definida. Pueden ser espectroscópicos, electroquímicos, potenciométricos, misceláneos o incluso combinados, ¿no? Entonces, estos métodos instrumentales nos van a ayudar, ¿no?, a determinar en algún momento la concentración de nuestra muestra, ¿no?, del analito, mejor dicho, presente en la muestra, ¿no? Y hay también los métodos de separación. ¿Qué es esto? En realidad es algo complementario, ¿no? Su objetivo es separar, ¿no?, separar interferentes antes de proceder a la técnica analítica seleccionada, ¿no? Hace un momento hemos dicho que podían, como dice su nombre, interferir o interferente, como se le denomina, puede interferir con nuestra medición. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacemos? Es que hacíamos un enmascaramiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, algunas veces se pueden hacer algunas etapas de separación previamente, ¿no? Pues se puede utilizar alguna propiedad, por decir solubilidad, densidad, alguna propiedad que podamos utilizar, ¿no? Y uno de los métodos más conocidos es la cromatografía, ¿no? Seguramente hemos visto o estamos viendo en química orgánica este método. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso analítico, ¿no? Que se requiere de algo así como una receta en la cual debemos aplicar de forma correcta cuando vayamos a determinar algún componente, algún analito en una muestra. Si bien tenemos el problema, y puede ser desde determinar lo que mencionábamos, la dureza del agua, puede ser tal vez por ahí nuestro tío o un familiar nuestro vive cerca de una mina y nos trae una porción y nos dice
aquí brilla algo de color dorado. ¿Es oro? ¿No es oro? Y si es oro, ¿cuánto tenemos de oro? Entonces, probablemente podamos tener ese tipo de problema, ¿no? Desde el punto de vista inorgánico. Desde el punto de vista orgánico hemos visto que puede ser desde el análisis de fluidos de nosotros hasta componentes de los cuales nosotros consumimos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, determinar si en un embutido la cantidad de nitritos es la adecuada, ¿no? Entonces podrían pedirnos que determinemos, ¿no? Si es la adecuada. Entonces ahí está, tenemos un problema entre comillas, de la vida real y tenemos que hacer la elección del método analítico. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué secuencia de pasos? Y hemos dicho, ¿no? Que deberíamos entender muy bien desde la toma de muestra. No es lo mismo trabajar en un medio sólido, a otro líquido, a otro gaseoso, ¿no? Necesitamos definir cómo va a ser la toma de muestra. Si, por ejemplo, quiero determinar cuánto de CO2, ¿no? Tanta contaminación que se habla en Cochabamba, cuánto de CO2 tenemos en el aire, va a ser una técnica. Y esa técnica no podemos utilizar para determinar cuánto de metales pesados hay en la laguna Lalay, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada situación, cada problema que es así de específico, necesitamos entender qué camino vamos a tomar, ¿no? Entonces, desde lo que decíamos, desde la toma de muestra, luego determinaremos qué tratamiento vamos a realizar a la muestra, ¿no? Muchas veces esta muestra no es tan sencilla. Por dar un ejemplo aleatorio, a veces nos dicen que huele tan mal las aguas del río Rocha, ¿no? Si pasamos 5 o 6 de la tarde o 7 de la noche por el puente Muyurina, huele a rayos, ¿verdad? Pero, ¿cómo determinaríamos, por ejemplo, la concentración de fosfatos o de iones amonio en esa agua? Entonces, habrá que ver un tratamiento adecuado, ¿no? Sabemos que aguas más arriba, a veces hay la contaminación con residuos orgánicos. Para ser más específicos, desechan lo que son heces fecales, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer, no? ¿Hay algún tratamiento en especial? Y lo bueno es que en nuestra carrera tenemos un centro que se especializa, por ejemplo, en el tratamiento de aguas, ¿no? O en el tema de microorganismos, ¿cómo podríamos determinar? Y tenemos un centro que es el Centro de Biotecnología, ¿no? Entonces, sí, en los distintos centros podemos ir aprendiendo mucho acerca de cómo hacer este tratamiento a la muestra. Y obviamente, luego de que ya entendemos cómo va a ser, va a venir el proceso de medida, ¿no? Y el mismo hecho de lo que mencionábamos, vamos a titular, vamos a utilizar un instrumento, ¿qué vamos a hacer? Y posteriormente viene el tratamiento de datos, ¿no? Este tratamiento de datos implica, ¿no? Con la información que hemos recogido, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Ese paso, desde la toma de muestras hasta este tratamiento de datos, es lo que nos vamos a enfocar como el método analítico. Y obviamente de eso va a haber una valoración de resultados, ¿no? Para ver si es que hemos dado la solución al problema, ¿no? Si lo que mencionaba hace un momento, hemos determinado la dureza del agua, sí, es coherente el valor. Solo por dar algo así muy loquísimo, si hemos determinado que la presencia de iones calcio y magnesio en total es, así de loco me voy a inventar, 20 molar. Entonces, ¿será que puede haber tanto calcio y tanto magnesio en el agua? Para ese tipo de concentración es algo incoherente. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que obviamente o hemos elegido algún paso erróneo en nuestro método analítico, probablemente hemos hecho un mal tratamiento de la muestra o el proceso de medida no fue el adecuado. Solo por dar algo muy igual aleatorio, quizás durante la titulación que se hace con EDTA y se hace con algún indicador, probablemente el indicador estaba mal, la concentración de EDTA de la solución que se ha utilizado para hacer la titulación, la valoración, era muy antigua,
el reactivo ya no estaba con la misma capacidad, etcétera. O sea, podemos mirar, ¿no? O alguien calculó mal la concentración de esa solución de DTA. Entonces es importante que hagamos esta valoración de los resultados. No podemos guiarnos solo por, como hacemos a veces, muy alocados en los exámenes, ¿no? Agarramos y colocamos el valor, ¿verdad? Lo que sale en nuestra calculadora. Pero necesitamos ser analíticos y críticos. ¿Es realmente ese valor el que estamos obteniendo como un valor que representa a nuestro interrogante? Igual lo que decíamos, ¿no? Si en mineral apenas hay puntitos dorados que pareciera oro, y cuando hacemos la determinación y de repente decimos hay el 99% de oro, ¿será posible si solo estamos viendo puntitos y el resto, o sea, es una roca tal vez de un color plomo? Entonces, o sea, ¿qué ha pasado? Algo hemos cometido error, o quizás en el tratamiento de los datos nos hemos olvidado multiplicar por un factor de conversión. Probablemente solo hemos usado parte de la muestra y no el total. Hemos diluido, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas debe ser evaluado antes de generar el informe y conclusiones. Entonces, hasta este punto, entendemos que el proceso analítico trata de resolver un problema aplicando el método científico, ¿no? Y entonces, cada paso que vayamos a seleccionar en nuestro método analítico es importante porque nos va a dar una información tan valiosa para poder decir el problema está resuelto, ¿sí? A continuación, vamos a seguir en el próximo video continuando el avance.